Hackeado por protestas populares y por la pérdida de apoyo de sus aliados políticos, el presidente Michel Temer afronta su peor momento definitivamente. Hay 13 pedidos de juicio políticos en el Parlamento y 3 expresidentes están estudiando la posibilidad de una sucesión. ¿Quién será el candidato? Todavía no se sabe. Vemos el informe y lo analizamos con un invitado especial. Durante a manhã, a confusão em Santos continuou no centro da cidade. Sin pausa, los brasileños asisten al resquebrajamiento de la clase política del país tras los sucesivos escándalos de corrupción. Esta vez, el presidente Michel Temer, que reemplazó a Dilma Rousseff luego del impeachment, quedó mortalmente herido ante la evidencia de una escucha que sugestivamente publicó el diario O Globo, que luego llegó a afirmar que Temer estaba listo para renunciar, lo que finalmente no sucedió. En la grabación difundida, el jefe de Estado avala los sobornos al ahora detenido Eduardo Cunha, artífice de la caída de Dilma Rousseff. Y la revelación de las escandalosas conversaciones dejaron al descubierto una trama criminal que no parece tener límites. Pocos días después de la difusión del diálogo de Temer, la Policía Federal arrestó a otros de sus asesores, el ex gobernador de Brasilia, Tadeu Filipelli, involucrado en el desvío de fondos públicos. Filipelli fue apresado junto a los ex gobernadores Agnello Queiroz, José Roberto Arruda y otras 7 personas, todos presuntos favorecidos de un esquema de corrupción en la sobrefacturación de las obras del Estadio Nacional Mané Garrincha. Y al día siguiente renunció otro de sus funcionarios de confianza, Sandro Mabel, alegando cuestiones personales. E o que foi dito, volto a dizer, no áudio, que de resto está sendo impugnado por eventuais, ouço até mencionar que houve mais de 50 edições desse áudio, tenta macular não só a reputação moral do presidente da República, mas tenta invalidar o nosso país. Mas eu digo com toda segurança, o Brasil não sairá dos trilhos. Eu continuarei à frente do governo. Muito obrigado ao senhor. El Partido de la Socialdemocracia Brasileña, aliado del oficialista PMDB, también fue golpeado por las grabaciones. Su presidente, el senador Aécio Neves, fue grabado solicitando 2 millones de reales al presidente del frigorífico JBS y ahora arrepentido. En definitiva, un panorama demasiado alejado de la promesa de Temer de liberar al país de la crisis de corrupción. La caída de Temer, un secreto a voces, fue demorada a raíz de una serie de febriles negociaciones y con un aporte de último momento del Supremo Tribunal Federal, que decidió aplazar las deliberaciones sobre la apelación presentada por el presidente hasta aclarar si la grabación fue manipulada. Sin embargo, Temer aún pende de un hilo y la amenaza de abandono de su gran aliado político, el PSDB, sería quizás la estocada final para su gobierno, aun cuando esa salida no podría atenuar el enorme impacto político de la caída de Aécio Neves para los tucanos. El reclamo de elecciones directas anticipadas mediante una enmienda constitucional calienta las calles, como en Brasilia, donde hubo incidentes e incendios de edificios públicos, por lo que el gobierno decidió reprimir con el ejército. Que uma manifestação que estava prevista como pacífica, ela degringolou na violência, no vandalismo, no desrespeito, na agressão ao patrimônio público, na ameaça às pessoas, muitas delas servidores que se encontram aterrorizados e que nós estamos, nesse momento, garantindo a sua evacuação. O senhor presidente da República decretou, repito, por solicitação do senhor presidente da Câmara, uma ação de garantia da lei e da ordem. La presión de aliados y asesores obligó a Temer a retroceder en pocas horas y anular ese decreto que dañó aún más su alicaída imagen. Pero la corporación política ya negocia la transición. Según el diario Folha de Sao Paulo, los 3 expresidentes, Fernando Henrique Cardoso, del PSDB,
Lula da Silva del PT y José Sarney del propio oficialista PMDB se están reuniendo para definir un gobierno post-Temer que llegaría a través de la vía constitucional de una indirecta con la elección en un plazo de 30 días de un mandatario interino hasta el 1 de enero de 2019. Sin respaldo casi de ningún tipo, aunque con sostén de la poderosa corporación empresaria, el impopular presidente insiste en su momento más crítico con dos elementos clave para ajustar la economía brasileña y lograr la supervivencia: una reforma laboral y otra previsional, ambas resistidas por la mayoría de los brasileños, según una encuesta de Datafolha. El final de Temer parece sellado, solo resta saber cuándo ocurrirá. Fora Temer e seu golpe estéreo. Fora Temer e seu golpe estéreo. Le dijimos que íbamos a analizar lo que está pasando en Brasil con un invitado especial y está con nosotros Márcio Rezende, periodista que trabaja para RFI para Brasil y también colabora con No Estado. ¿Cómo estás, Márcio? Gracias por visitarnos. ¿Cómo estás? Sí, de un gusto estar acá. Lo mismo para nosotros. Recién fuera del aire, mientras veíamos el informe, yo te preguntaba, casi en forma personal, si todavía confías en algún político en Brasil. Me gustaría que nos contaras un poco cómo se siente eso cuando uno ve que están toda la clase política involucrada en hechos de corrupción. No, no confío en ninguno y por profesión trato de mantener una distancia, ser imparcial o objetivo. La llegada de la izquierda del PT al poder nos daba alguna ilusión de alguna manera, porque la izquierda nunca había estado en el poder. Pero la izquierda se igualó a todos en un sistema de corrupción para mantener el poder, lamentablemente. Veíamos recién lo que tiene que ver con quién podría sucederlo a Temer. Se supone que Temer no va a terminar el mandato, que esto va a cambiar. Pensábamos en la posibilidad de si efectivamente existe esa posibilidad de que haya elecciones directas. Y lo que se ve, en principio, es que no es momento para elecciones directas, que no sería incluso conveniente para los que tienen intenciones de presentarse. Sí, es complicado. Mira, existe la posibilidad de elecciones. Constitucionalmente se habla de elecciones indirectas. Si renuncia a Temer, indirectas, porque ya pasó de la mitad del mandato, ¿no es cierto? Pero existen dos posibilidades para elecciones directas. Sí. Hablo teóricamente. En la práctica es más complicado porque necesitaría pasar por el aval del Congreso. Sí. Un Congreso que está conformado por estos políticos, digamos. Exactamente. ¿Por qué van a querer indirectas, directas, no? Bueno, un Congreso que además muchos buscan la reelección el año que viene. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de directas? Dos. Una, que el Supremo Tribunal Electoral, a partir del día 6 de junio, decida que la fórmula Dilma-Temer sea invalidada por haber recibido fondos ilegales de campañas. Sí, que es una de las causas, claro. Una de las causas. Causa promovida por ese señor, Aécio Neves, que ahora está él mismo increíble las vueltas. Sí. Ahí en ese caso hubo una mini reforma en el año 2015 que abriría la puerta para una interpretación, es bastante heterodoxo eso, para elecciones directas. Pero habría que pasar por el Congreso igual. Esos jueces, son 7, podrían convocar elecciones de 20 a 40 días. La otra posibilidad de elecciones directas es que se apruebe una enmienda constitucional, entonces pasando a posibilidad de elecciones directas. Ahora, ¿quiénes aprobarían esa enmienda? Esos mismos legisladores a los que no les conviene la elección directa. Entonces, parece difícil en la práctica. Antes de pasar a mis compañeros, en estos días leí algunos artículos, incluso uno de Andrés Malamud, el politólogo que alguna vez nos visitó, que señalaba algo así como que tal vez sobrevaloramos a Brasil. Bueno, Andrés es muy respetado, él es profesor en la Universidad de Lisboa, yo escribo para el principal diario de Portugal, Expresso, así que le tengo mucho respeto. Me permito discordar de eso, no creo que sobrevaloramos a Brasil, ¿no? Vamos a suponer que no se hubiera combatido la corrupción, entonces Brasil estaría bien. Mira, lo que está pasando en Brasil es justamente consecuencia del fortalecimiento de las instituciones,
Es consecuencia, por ejemplo, del juicio político, la destitución allá en el 92 de Collor de Mello. Eso fue lo que permitió el impeachment de Dilma también, ese camino abierto. Lo que está pasando ahora es consecuencia del mensalón, del escándalo de corrupción del año 2005, cuyos protagonistas fueron condenados. Entonces eso permite que ahora la justicia haya allanado un camino para condenar a estos también. Todo es un proceso. Un país que busca el desarrollo, que busca su proyección como actor global, que era lo que se buscaba, lo que se aspira, y que se va a volver a buscar después, tiene que pasar por un proceso de limpieza, ¿no? Salvo que fuéramos China. China solo se preocupa con el crecimiento. Raúl. A ver, Marcio, aprovechando tu presencia, te pregunto sobre algunas cosas que se comenta mucho, pero se comenta en realidad con poca información, o por lo menos aparentemente es así. La relación de Michel Temer con los grupos de poder económico. Se dicen que sigue siendo su principal sostén, otros dicen que le soltaron la mano. Se dice que las reformas previsional y laboral que está impulsando el Congreso son la moneda de cambio que tiene Temer para lograr este apoyo. Yo te quería preguntar en dos aspectos. Uno, ¿cuál es el vínculo que hoy todavía existe entre esos grupos de poder económico y Michel Temer? ¿Y qué poder tienen estos grupos de poder económico también para incidir en cuál va a ser la salida política de Brasil post-Temer? Mira, yo creo que eso es crucial lo que estás diciendo. Podríamos separar que lo que está pasando, ese ajedrez político que está pasando en Brasil, hay dos cosas. Vamos a entender las cosas entre gobierno Temer, con esos aliados, grupos económicos, etcétera, y la oposición, ¿sí? Temer es igual a reformas. Sin reformas no hay Temer. Temer está para aprobar las reformas. Si las reformas están cuestionadas, su posibilidad de que sean aprobadas, Temer no tiene sentido de estar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es Temer está con una base, y después tenemos que separar otro capítulo que es la base aliada de Temer. ¿Cómo se apoya Temer? Entonces, Temer está apoyado en una base aliada entre su partido, el PMDB, y el PSDB. PSDB es el partido de Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves, que ahora está muy complicado, y otro partido más. Bueno, esa base está con problemas. Entonces, Temer es igual a reforma. Después, los empresarios, los grupos económicos lo apoyan a Temer porque va a aprobar las reformas. Ahora, si esta crisis se estira, ya no va a haber más apoyo económico. Ese fue también uno de los motivos para sacar a Dilma. Que el proceso de recesión se iba a estirar hasta el fin de su mandato, entonces saquémosla ahora. Hubo 3 componentes para sacar a Dilma. Otro, que estos que ahora apoyan a Temer estaban muy implicados, estaban muy complicados, entonces querían frenar la operación Lava Jato. Y el tercero es que mientras estamos hablando con todo esto, venían elecciones municipales, no sé si te acordás del año pasado, y necesitaban fondos ilegales de campaña. Te está contestando que sí, que la clase empresaria interviene definitivamente. Entonces, ¿cuál es el tema? Sí. Temer es igual a reformas. Si no hay reformas, ¿cuál es el sentido de Temer? Ahora, Temer no quiere soltar el poder. Temer quiere entrar por la historia como el presidente que tiene 76 años, no va a ser más candidato a nada. Quiere entrar por la historia del presidente que ordenó la cosa, puso Brasil de vuelta al carril. Fíjate que él en su discurso ahí, mientras se escuchaba, dijo, estás nos trilhos, o sea, estar en el carril, el país encaminado en su carril. Bueno, quería salir con esa imagen, ¿no? De reformista, ¿no es cierto? Un reformista que puso a Brasil de vuelta en carril. Después, él no puede renunciar, porque renunciar sería convalidar que es culpable. Él inclusive dijo eso. Otra cosa es que si renunciaba, ahora perdía los fueros y podría ir preso. Entonces está negociando. Muchachos, yo solo salgo si hay otro nombre. 1, para que siga las reformas. 2, yo no voy preso. Marcio, una consulta que nos sorprendió la semana pasada o la anterior cuando se conoció el famoso audio de Temer, que es que lo había difundido la Red Globo, digamos, ¿no? Entonces yo lo que te quería preguntar es lo siguiente. En función del comportamiento de los medios que en general apoyaron el impeachment a Dilma,
por lo menos los medios más grandes, digamos, y que ahora, por lo menos la Globo, que es el medio más grande, la red más grande, el grupo mediático más grande, parece, de hecho, pidió la renuncia de Temer en una editorial. Cuesta desde Argentina entender ese panorama. ¿Cómo lo podés explicar, digamos? ¿Qué cambió? Si es que cambió. Bueno, eso pone en cuestionamiento todo el discurso. Con esto, el Partido de los Trabajadores, el PT, quedó bastante mal parado, ¿no? Porque el impeachment era una persecución contra el PT. ¿Y ahora? No, pero la delación premiada es una herramienta que tiene el poder para... ¿Y ahora? Entonces, dejó, ¿no? Al día siguiente, el PT estaba diciendo, no, ahora sí, todo esto es verdad. Entonces, dejó mal parada la cosa. Dejó mejor el periodismo, que quedó con aire de imparcialidad, tanto para uno como para otro, ¿no? Yo creo que hay el columnista Lauro Jardim, hay que darle todos los méritos, del diario O Globo, fue el quien anticipó eso, que se venía igual, pero él anticipa eso. Entonces, bueno, sí, ahora los medios están de alguna manera pidiendo, yo creo que están pidiendo institucionalidad. Y si esta crisis sigue, vamos a tener el mismo problema económico que decía antes. Se podría volver a la recesión. De hecho, Marcio, hay una posición encontrada entre O Globo y Folia de San Pablo. Es decir, los intereses de San Pablo están muy bien representados. Ahí están las reformas, digamos. Y O Globo va por otro lado. Río de Janeiro y San Pablo. Yo no sé si Globo va por otro lado. Yo no puedo contestar con eso. Yo creo que Folia de San Pablo podría estar apoyando esta situación porque es una salida institucional y vamos con las reformas se tienen que hacer igual, ¿no es cierto? Y Globo está diciendo, bueno, pero este tipo está implicado, es periodismo, descubrimos eso, vendrá otro, pero las reformas siguen igual. Mira, Michel Temer tiene una ventaja, al no estar elegido directamente él, sino Dilma, él era vice, por nadie, él podría hacer las reformas, ¿no? Es bastante difícil también hacer reformas cuando vos no estás elegido para eso, ¿no? ¿Quién votó a Temer para hacer reformas? ¿Quién? Dicho todo esto, Marcio, ¿vos crees que en Brasil se están respetando las instituciones políticas y económicas, parlamentarias, ejecutivas, para todo lo que está ocurriendo? Yo creo que sí. Y por eso nos estamos enterando de eso. Sobre todo una parte de la justicia, ahí en primera instancia con el juez Sergio Moro. También la Procuración General está funcionando muy bien, ¿sí? Con Rodrigo Janot. Y el Supremo Tribunal está convalidando todos los procesos directamente. Es la Corte Suprema porque todos estos tienen fueros, ¿no? Entonces es la Corte Suprema la que trata eso. Entonces sí, esas instituciones están funcionando bien. El Congreso ahora constitucionalmente tendría que convocar elecciones indirectas, eso también sería funcionar bien. El que no quiere soltar el poder es Temer, pero es un gobierno terminado en la práctica. En teoría, cuanto más tiempo él tarde en reconocer eso y en salir, más complicado se vuelve la economía y si su situación para él incidir en el proceso de recambio. De quién queda en su lugar. Te agradecemos muchísimo, Marcio Resende. La verdad que nos ilustraste muchísimo sobre todo lo que tiene que ver con Brasil. Muchas gracias y mucha suerte, además. Gracias, Cindy. Gracias a ustedes.